Bienvenidos a Mesa 11. El día de hoy tenemos diferentes temas. Nos acompañan nuestro colaborador ya habitual, Alexis, y por segunda ocasión, nuestro colaborador, Lugo Alessandro. ¿Cómo se encuentran? Hola, ¿qué tal, Manuel? Muy buenas noches a nuestros escuchas. Pues muy bien, aquí con muchos temas que discutir y con mucho interés por el programa. ¿Qué tal? Buenas noches, aquí nuevamente en este programa, acompañado de mis compañeros. Sí, efectivamente, tenemos múltiples temas que tratar el día de hoy y esperemos que tengamos una conclusión interesante para esta noche. Bueno, esperemos que así sea. Entonces, ¿qué les parece? ¿Con qué empezamos? Pues yo no sé cómo lo ven ustedes, pero pues a mí me parece importante, relevante tocar de inmediato el tema de la presidencia, bueno, el relevo de la presidencia de la mesa directiva en la Cámara de Diputados es un tema importante porque quién vaya a tener o qué partido vaya a tener el control de la Cámara de Diputados en el año de las elecciones es imprescindible, o sea, y más cuando en este año se va a aprobar un presupuesto importante, uno después de la pandemia y todos los proyectos, a ver si se cancelan, si no se cancelan, si se posponen. Es importante, imperdible, ver quién se queda, si el PT, el PRI o qué grupo se queda con la presidencia. Yo creo que, bueno, es mi sugerencia del tema. Me parece perfecto, pero camarada, y sí, seré honesto, yo desconozco sobre cómo está esta situación. No sé si nos puedas platicar a mí y a nuestra audiencia qué está sucediendo en la Cámara de Diputados, cómo se está decidiendo la presidencia, etc. Con mucho gusto. Bueno, a ver, bueno, como saben, si es que no saben, igual no importa, por un acuerdo parlamentario desde hace unos años, la Cámara de Diputados cambia de presidencia de la mesa directiva, bueno, cada año, duran tres los diputados. Entonces, lo tienen un año de los tres, las tres fuerzas mayoritarias, en casos anteriores eran las tres más grandes minorías, porque no alcanzaban un grupo, la mayoría que tiene ahorita, por ejemplo, Morena. Al llegar Morena, se convierte en una fuerza que sobrepasa los estándares antes puestos. O sea, Morena llega con 191 diputados de mayoría, es decir, o sea, una gran parte del Congreso, nada que ver con las pequeñas, bueno, grandes minorías que tenía antes el PRI, el PAN, ¿no? Entonces, o el PRD. Entonces, pues lógicamente lo que ellos buscaban, este grupo de la coalición Juntos Haremos Historia al inicio de la legislación, era Morena, al ser una parte que rebasaba a las demás fuerzas políticas, tener año y medio o 2 años de la presidencia de la Cámara, según lo que correspondía el voto del electorado. Sin embargo, se perdió esa batalla y se decidió porque las tres primeras fuerzas, como es costumbre, tuvieran la presidencia. Ya la tuvo en el primer año Porfirio Muñoz Ledo, parte de Morena, y después en el segundo año con mucha lucha, mucho berrinche ahí, pues el PAN, que ya vimos que nos costó la traición, o por lo menos los corajes de don Porfirio Muñoz Ledo en la Cámara, y que se perdieron tantito para la derecha, ¿no? Y bueno, la presidencia de Laura Rojas, que ya vimos que puede ser, pues, una herramienta tremenda para la oposición, es más para el PAN tener la presidencia de la mesa directiva. La controversia constitucional que presentó Laura Rojas contra la reforma unánimemente aprobada de la Guardia Nacional, pues es una herramienta porque quien ostenta la presidencia de la Cámara de Diputados tiene la representación jurídica de la misma, por eso es que pudo poner esta controversia. Bueno, el PAN ya tuvo su año y ahora lo que quiere la oposición, y es lamentable llamarla así, en conjunto, es que el PRI tome la presidencia de la mesa directiva, porque según ellos alegan son la tercera fuerza mayoritaria, cosa que es error. Cuando llega la coalición Juntos Haremos Historia, llega con tres partidos, como ya no sabemos, y que se une recién iniciada el Verde. Morena llega con 191 diputados, el PAN con 81, o sea, gran diferencia, casi el doble. Más de 100. Sí, y luego el PT, la tercera fuerza política, con 61. Tercera, ¿eh? De ahí el PES, o sea, otro aliado, 56. Y de ahí el PRI, con 45, o sea, la quinta fuerza política en la Cámara de Diputados en, uff,
los dejaron casi disminuidos, ¿no? Y lo que quiere el PAN, el PRI, porque ya no puede reelegir el PAN a uno de sus integrantes, Movimiento Ciudadano, bueno, Movimiento Paniaguado, todos estos, Forever 21, quieren poner al PRI como en la presidencia, o sea, no llegó como quinta fuerza política. Ahorita con las donaciones que se le están haciendo de otros partidos, que sí pueden hacerse, por ejemplo, Movimiento Ciudadano o el PAN, sin afectar a su grupo mayoritario, sí rebasar al PT, pues es imponer su fuerza. Y el PT ahorita está buscando que se le transfieran diputados, diputadas del PES. Pero hay un problema con el PES porque el PES se queja, ven que ya no es un partido, bueno, ya no tiene registro. No, solamente es la bancada, Entonces, ¿no? sí, ya solo tiene la bancada. Entonces, para que se puedan reelegir, porque se acaba de aprobar la legislatura para que los diputados y las diputadas, bueno, los legisladores puedan reelegirse en un periodo consecutivo, pero necesitan de estar jurados o respaldados por un partido político, cosa que no tienen los diputados y las diputadas del PES. Y la opción que se les estaba planteando desde Morena, bueno, Morena se ve que no tiene mucho interés desde la cúpula en la Cámara, pero sí el PT. Lo que se les estaba planteando era que pasaran diputados y diputadas de su grupo parlamentario, ya sea a Morena o al PT, para que así tanto se pudiera lograr la presidencia de la mesa directiva este año, como también sus diputados, sus diputadas pudieran reelegirse en la siguiente elección intermedia. Sin embargo, el PES saca hoy un comunicado en el cual se queja de que Morena y el PT le han estado robando legisladores y legisladoras durante bueno, los 2 años pasados y que están molestos. Y Pero no ha pues sido al así revés. sobre... ¿Cómo? O sea, no ha sido al revés. Yo que tengo entendido, ha habido diputados de Morena y del PT que se pasaron al PES para que mantuviera la bancada. Ah, sí, eso fue durante, bueno, para que mantuviera la bancada, efectivamente, pero se han estado mudando, sí, pues discrecionalmente, ¿no? O sea, por diversas causas. Se han estado pasando durante el último año, más que nada, el último año, hacia Morena o hacia el PT. Hoy salen a mentir diciendo que sus legisladores y legisladoras se pasaron al PT para ganar la presidencia, cosa que no es cierto, porque no se tenía hasta este entonces la intención de superar al PRI, o sea, estaban superados de por sí. Bueno, hay un problema con un aliado, o sea, se puede entender así sobre las letras que están apoyando o por lo menos no les interesa que el PT mantenga la presidencia como una fuerza de la coalición y dejar al PRI, ¿no? Y ya veremos después si en la votación que necesitan 2/3 de la Cámara para aprobar a la mesa directiva, si los diputados 25, creo que les quedan, del PS van a apoyar a la presidencia que proponga la coalición Juntos Haremos Historia, Morena, Verde, PT, o si van a estar con el PAN. Y el PRI, bueno, seguramente, y lo que yo deduzco, perdón, es que van a impulsar a Dulce María Sauri. Es una extraordinaria legisladora con una experiencia tremenda, ya ha sido gobernadora de Yucatán, pero pues es una mujer de colmillos. Si Laura Rojas, pues que me disculpe la señora, pero es ingenua, ¿no? El trabajo legislativo pudo ahí entorpecer los periodos extraordinarios y meter una controversia constitucional, pues Dulce María Sauri representa una amenaza de verdad para los proyectos que quiere impulsar el movimiento que apoya al presidente, porque ella, mis respetos como legisladora, tiene una experiencia tremenda y se le salen los modos autoritarios cuando está de presidenta, porque es ahorita vicepresidenta, lo ha sido 2 años con Porfirio y con Laura Rojas, y pues sí, sí tiene mucha experiencia, entonces es un problema y por eso debemos estar atentas a ver cuál va a ser la evolución, si el PES va a estar o no va a estar con el movimiento, o sea, tienen a Morena y al Verde ahí apoyándoles, pero Morena hay un problema que no les pueden pasar diputados y diputadas al PT porque perderían la presidencia de la Junta de Coordinación Política, que es muy importante también, la tiene Mario Delgado. Entonces, hay un problema entre si los apoya o no el PES o si se va a quedar el PRI. En un año, como les decía, muy importante. Están la aprobación del presupuesto, las medidas contra el coronavirus, que van a requerir de grandes impulsos económicos, los proyectos que vayan a venir, si se les va a seguir dando recursos a los megaproyectos del presidente, y bueno, muchas cosas.
Así que yo digo que es un tema que debemos estar todos y todas investigando, estando ahí, viendo y presionando. O sea, los que son, apoyan a Morena, decirles a sus diputados, a sus diputadas, oigan, pues ahí ojo, cómo va a quedar el PRI, que es la quinta fuerza política en la Cámara, con el tercer año de gobernación en la Junta, digo, en la presidencia de la mesa directiva. O sea, eso no es una desvergüenza. Y así es, camaradas. Y del PT, ¿qué nombre suena? No, no No, sabes. ahorita no tienen un gallo, no han sacado un candidato como tal. Estaban proponiendo desde legisladores, legisladoras con, pues con algo de experiencia, hasta un irreverente que yo no lo vería así, ¿no? Como en la mesa, ahí siendo todo un lineamiento y portándose medio imparcial, al Fernández Noroña, ¿no? O sea, están sonando de todos los nombres, pero O no pues se lo atreve. importante es ver, sí, o lo importante es ver si se juntan los números o no, ¿no? Y yo les digo, si queda el PRI, pues a orar porque no sea Dulce María Sauri, que yo la admiro, ¿eh? Verdaderamente es una mujer, una política hecha derecha y con un buen colmillo. Entonces sí es un buen peligro para ahí. Mejor es el político más peligroso. Es en el Sí, puesto de sin poder. duda. Bueno, pues importante, sí, creo que tienes mucha razón, es algo que hay que estar al pendiente. Sí, sobre todo como resaltas, ¿no? Teniendo un año electoral, un año post-COVID, un año de recesión, un año donde la repartición del presupuesto tiene más peso a lo mejor que nunca, o al menos que en muchos años, pues sí hay que cuidar un poco, ¿verdad? A quién se pone en el poder. Y ya ahorita a lo mejor excediéndonos, ¿no tienes la fecha? ¿Cuándo es la fecha en la que se debe elegir al presidente? Bueno, tienen todavía un mes más, tienen todo agosto. Agosto y a Oh, inicios de septiembre. A inicios de septiembre debe cambiar la presidencia de la mesa directiva, como pasó con Porfirio Muñoz Ledo, que no se ponían de acuerdo si se reelegía o si se quedaba una panista, en este caso Laura Rojas, pues se tomaron una semana más el plazo acordado, pero no puede pasar de eso, una semana más de septiembre. Entonces, por allá estaremos viendo, pero desde hoy vemos jaloneos, como les digo, el postulado del PES, diciendo que pues prácticamente que está teniendo encontronazos con sus compañeros de coalición. bueno, que la verdad nos sorprende mucho. O sea, en la coalición, no es como que Morena tampoco sea muy de izquierda, pero en esa coalición, pues el PT ideológicamente yo me atrevería a decir que es un poquito más cercano al PAN. ¿El PTE o el El PES? PT, perdón, el PES. El PES es un poquito más El cercano PES, al PAN, sí, sí, sí. No, sin duda, pues ¿no? es un partido pues, conservador, Conservador. confesionario, diría yo. Sí, 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 sin sí, duda. o sea, al final no hay que olvidar que son fundados por un pastor. Pero bueno, muy importante, ¿no? Este tema, la verdad es que yo no estaba enterado. Qué bueno que nos lo comuniques. Y, y pues ya saben, ¿no? Nuestros radioescuchas, nuestros podcast escuchas, perdón. Hay que estar al pendientes, hay que estar al pendiente de qué sucede en la cámara, quién se queda y, y pues nada, a menos que compañeros, bueno, se nos acaba de unir otro compañero, se nos acaba de unir Mesa, Fabián Mesa, ¿cómo estás? Bienvenido a Mesa 11. Bien, 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 bro. ¿Cómo ves esto de la mesa, la presidencia para la mesa, perdón, para la Cámara de Diputados? Yo siento que la va a ganar, bueno, lo que viene siendo Morena. Pero No, Morena no tiene Morena no puede interés, ¿no? repetir. No, y Morena no Bueno, puede un repetir. partido cercano a Morena porque ahorita se les viene la tormenta chida con lo de los Oya. Van a caer nombres. Yo creo que esa es una razón más por la cual, en particular, el PRI tendría mucho interés en mantener la mesa, ¿no? No, sí, por eso sería de interés, O pero realmente sea, con lo que está pasando están quemadísimos para que lo conserven. Bueno, la no, pero detengan. no va a ser por elección popular, va a ser por acuerdos políticos. Y en, Pero y en quieras o no, hacer ahorita ya influye un política, poco no, porque, la o sea, presión yo creo que popular. no. Yo creo que no. Porque como le decía, por ejemplo, a Javier, yo realmente, yo no estaba enterado de esto, de este tema en la mesa. Y es un tema que a gente, usando estas palabras, no, yo no estoy de acuerdo en ese término, pero que a gente fuera del círculo rojo
pues no le interesa. O sea, es un tema muy únicamente para la gente entrada en la política, ¿no? Entonces, la gente realmente no se entera de quién va a asumir la presidencia de la Cámara de Diputados. Y yo creo que la opinión pública sobre cierto partido, en este caso el PRI, pues no influiría mucho. Yo veo más que precisamente por la tormenta de Lozoya, el PRI se ve en la necesidad de lograr acuerdos y de mantener un puesto, un bastión, vaya, desde el cual repechar la tormenta. Puede Sí, ser. con la cual contraatacar, porque por ejemplo, imagínense una Dulce María Sauri como presidenta de la mesa directiva, rechazando propuestas o metiendo controversias constitucionales a diestra y siniestra, entorpeciendo el trabajo legislativo, tomando como pretexto la pandemia. Bueno, cuando dijeron que el trabajo del Congreso en su conjunto debía suspenderse, pues yo decía, es un despropósito. Dicen actividades esenciales. No hay nada más esencial que el trabajo legislativo, ejecutivo y el judicial incluso, ¿no? O sea, es un Bueno, es despropósito que mandarlos a sus casas. has Bueno, de saber que pues se nos pueden enfermar y vamos a perder políticos, o sea, se nos van a morir nuestros cerebritos. Imagínate qué va a ser el país sin ese tipo de cabezas. Es que eso es lo que tú no sabes, tú no lo ves. Potente. bueno, yo creo que había otros métodos, que igual realmente las sesiones por Skype o por Zoom, pues han sido complicadas, ¿no? Sobre todo al momento de votar, No, no se puede votar pero por... no, sí, hubo una votación, ¿no? Que le hicieron y tardaron horas. Creo que fue la del, ay, Pues la de fue, la permanente para ver si se aprobaba el periodo no, fue una extraordinario, según yo, extraordinaria, ¿no? ajá, no, pero fue una extraordinaria. También hubo una Sí, por extraordinaria eso. que votaron y tardaron horas en votar. Pero bueno, sí, concuerdo un poco en que es esencial, pero al final sí representa un riesgo para la salud tanta gente metida en un salón cerrado como lo es la Cámara de Diputados. Pero bueno, entonces, a menos que quieran agregar algo más de este tema, pasamos al siguiente.